Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas noches a todas y a todos los progresistas y todos quienes nos escuchan. Obviamente no habla Marco Enríquez Ominami, sino Patricia Morales, directora ejecutiva de Fundación Progresa. Antes de presentar a nuestros lujosos invitados, quiero invitarlos a opinar a través de nuestras redes en @cambio de switch y también agradecer el rico café que nos entrega Café del Autor, ubicado en Manuel Montt 334, y en redes en @café del autor. También los invito a llamarnos por teléfono y hacernos todas las preguntas que se le ocurran o opiniones al 29 77 15 79 y 29 77 15 80. Entonces ahora voy a empezar a presentar a nuestros invitados. Primero que nada, Rafael Gumucio, nuestro primer invitado. Muchas gracias, Rafael, por estar acá. Rafael es un historiador muy importante y quizás el último de los federalistas que queda en Chile. Estábamos conversando justamente de eso, ya que el tema de esta noche va a ser justamente la descentralización. Y por otra parte nos acompaña... Sí, ¿aló? Sí. Perdón. Los auriculares. Y Frank Reyes... Cristóbal Reyes, perdón, que es coordinador, que es miembro de la Mesa Nacional de Coordinación de Marca AC y también progresista en el ALMA. Y se va a sumar en unos momentos más el alcalde de Tocopilla, Fernando San Román. Cristóbal y Rafael, hay varias cosas que discutir en materia de descentralización. Están los aspectos políticos de la descentralización, los aspectos económicos y también la contingencia que tiene que ver con la Comisión para la Descentralización que creó la presidenta Bachelet, que presidió Esteban Valenzuela y cuyos resultados fueron entregados en octubre del 2014 y hasta ahora no hemos sabido mucho al respecto. Entonces yo quisiera partir primero que nada con tu visión sobre lo que ha sido la historia de la centralización versus descentralización en Chile, Rafael. Bueno, Chile del siglo XIX era gran parte federal. Mira, que la historia de Chile está completamente falsificada por los historiadores. Los historiadores son la peste. Yo no sé por qué pertenezco a ese gremio. Es un gremio que siempre ha mentido. Entonces, la historia de Chile del siglo XIX tenemos dos guerras civiles que son guerras regionales. La primera viene por Concepción, la tierra de Marquito, que es muy de Concepción, y que toda la familia de Marcos, la familia laica de Marcos, toda de Concepción. Los Enríquez. Y por otro lado, por el norte, ¿no es cierto?, por Atacama, Pedro León Gallo. Entonces, lo que pasa es que la historia chilena del siglo XIX fue una historia federal. Además tenemos don José Miguel Infante, el padre de la patria. Pero la gente cree que O'Higgins es el padre de la patria. O'Higgins fue un maldito dictador, apréndanlo de una vez por todas. Entonces, la diferencia que hay entre O'Higgins e Infante es que Infante sí que era un hombre valiente. Tan valiente que fue enterrado por Francisco de Bilbao, que fue otro gran hombre. Pero voy a pegar mucha lata con la historia. Pero, de ahí surge mi federalismo. Yo creo que Chile fue la lucha entre la aristocracia centralina, monstruosa, que hasta el día de hoy está en el poder, y las regiones, una cosa verídica. Yo le preguntaba a él, cuéntame qué pasa en las regiones. Yo veo que hay muy poco regionalismo en Chile, o sea, hay muy poco... En el fondo tú me dirás que proyecto cuál. Si se eligieran intendentes de verdad, no esta mentira de proyecto que hay hasta ahora, y intendentes que no fueran tan mafiosos como el poder central, los intendentes serían verdaderamente poderosos. Los intendentes ahora sí son un chiste. Yo los encuentro que no sirven para nada. Cristóbal, tú que vienes de la cuarta región de La Serena en particular y que viviste allá tu juventud, etcétera, ¿se siente esta sensación de centralismo absoluto que muchas veces los progresistas hemos denunciado, pero desde Santiago? ¿Se siente desde regiones? ¿Se vive así? Sí, yo creo que efectivamente en las regiones se respira un poco el centralismo y se puede apreciar en casos específicos cuando, por ejemplo, se puede vivir alguna catástrofe en particular o hay problemas de opinión política donde un poco se
se llega en contradicciones bien potentes, es siempre el poder central quien finalmente resuelve los temas regionales. Nunca se ha llegado a un plebiscito, por ejemplo, en la cuarta región para poder resolver algún tema local o regional. Y básicamente el intendente cumple un rol más bien de controlar y de ser, entre comillas, ¿cierto?, como una especie de el sapo del poder ejecutivo central, y en ningún caso está en directa relación, digamos, política y en representación política de los actores y los diversos actores de la región. Entonces, efectivamente, en lo que respecta a los problemas políticos de cualquier región y en específico en la cuarta región, cuando se llega a ciertas contradicciones y ciertas posiciones complejas, se puede sentir como el centralismo finalmente es el quien resuelve la cuestión, en este caso, en esta contradicción que yo recién estaba mencionando. Y si tú haces un caso de estudio respecto a lo que es tu generación, dónde estudiaron y dónde luego van a trabajar, ¿qué pasa ahí? Porque yo tengo personalmente una abuela que nació en Chiloé y de esa cohorte, hoy día, bueno, fallecido además, pero todos se vinieron en su cohorte, todos se vinieron a Santiago, a Viña, y ya de los nietos no hay nadie, o sea, debe haber, no sé, un primo tercer grado, pero es algo que permanentemente está sucediendo, al menos en Chiloé, porque conozco bien la zona. ¿Cómo sucede en el norte? Es un tema muy complejo. Bueno, a mí en particular lo vivo en carne propia porque yo emigré de la cuarta región para poder perfeccionarme en un postítulo acá en Santiago, y tuve que abandonar la zona, lógicamente, porque allá no existía la posibilidad de hacer un postítulo allá. Es una realidad, digamos. Los chicos están emigrando de las regiones porque no hay universidades competentes que les entreguen la misma posibilidad de una educación de calidad como podemos encontrar en Santiago. No existe universidad regional que se pueda comparar, por ejemplo, a la Universidad Católica o a la Universidad de Chile. Entonces estamos muy en desventaja respecto de eso. La migración también no solamente ocurre en el tema de las oportunidades para estudiar, sino que también en las ofertas laborales. Por ejemplo, en lo que respecta a la gestión pública, que justamente está muy de la mano con el tema de la descentralización, generalmente, ya sea por el nivel de remuneraciones, por el trato o simplemente por las ofertas de empleo, se tiende a emigrar desde sectores de región hacia el centro, es decir, la capital, y también intrarregional, es decir, la gente, por ejemplo, de Punitaqui, de Ovalle, de Salamanca, de Los Vilos, también tiende a migrar hacia el centro de la propia región. Entonces, como hay una doble... Sí. Es como un doble juego ahí de concentración y de centralización. Y justamente quiero aprovechar de dar unos datos de la CACEN que tengo aquí. Cuando uno mira los datos de pobreza en términos de región, por ejemplo, la región de la Araucanía tiene un 28,2% de pobreza, versus la región de Magallanes, que tiene 7,1%. Y se supone que Chile tiene una pobreza no indigente de 14,4%. O sea, realmente la región de la Araucanía duplica. Y efectivamente se da dentro de las regiones esas propias diferencias, porque si uno analiza los datos de la CACEN a nivel comunal, uno puede ver que, por ejemplo, la región de Tarapacá, Iquique tiene una pobreza de 9,3%, que es inferior al 14,4% que yo les decía a nivel nacional, pero Alto Hospicio tiene una pobreza de 20,8%. Lo mismo en la Araucanía. La Araucanía Ercilla tiene una pobreza de 48,8%. Y acá mando un mensaje también a las autoridades cuando vemos el desalojo de Conadi, como si se habla como si fueran de delincuentes, sin tomar en consideración los factores socioeconómicos en los cuales está. Ercilla tiene 48,8% de pobreza versus Loncoche, que tiene 11,8%, que sigue siendo elevado, por cierto. Pero esas son las magnitudes y las diferencias que se dan intrarregiones. Rafael, ¿cómo se construye o de qué depende que la identidad de un país, o cómo transitamos hacia un país que tenga una identidad cultural un poco más federalista, asumiendo que yo creo que en Chile sí existe noción, al menos de parte de la ciudadanía, que la cosa no funciona bien, que el sistema político no está funcionando bien y que hay que descentralizar? Pero así todos no hemos logrado construir una identidad nacional que permita a su vez ejercer federalismo. Yo creo que la aniquilamos, mira. A mí me gusta Buenchumilla en una sola cosa. Es nuestro Aurélien Antoine. Tú sabes que la Araucanía tuvo un rey, que no era chileno. ¿Es francés? Francés. Sí, lo sé. Venía por Napoleón III. O sea, él se autodenominó rey de la Araucanía. Era una táctica de Napoleón III que también la tuvo en México. Así es. Era la misma idea. Bueno, no sé si él estaba detrás de entonces, mira, a mí me parece que Chile tiene que ser, en eso lo encuentro un gran aporte de Buenchumilla, que es nuestro Aurélien Antoine, porque tiene mucha vanidad en sí mismo. Pero tiene mucha razón en lo que dijo. Aquí Chile es un país plurinacional, o sea,
Plurinacional no quiere decir destruir el Estado. Sino No. que este es un Estado pluralista. Tenemos que entender que el pueblo mapuche, tú me decías, claro, en el sí hay pobreza. Pero también tienes razón, Guanchumilla. No podemos considerar a los mapuches solamente como pobres, pues tenemos que considerar su problema nacional. Mira la región de él, yo tengo amigos ahí, de toda la vida, que acaba de morir, tenía 90 años. Era de esos salitreros. Todos los salitreros, muchos de los salitreros que estuvieron en la época de oro salitre, que cuando Iquique era más interesante que Santiago, digamos, era gente que venía de la cuarta región. Entonces, había un sentido de región. Yo creo que eso se destruyó completamente. ¿Por qué? Bueno, por lo que siempre hemos hablado con Marco, ¿no es cierto? La monarquía presidencial. Chile es un país monárquico, centralizado. ¿Ustedes han visto las estatuas que hay en el centro de Santiago? Yo creo que son 3 ladrones. O sea, por eso estamos tan malas. ¿O los leones de los leones? No, que los leones se los robamos a los peruanos. Sí. Eso es mentira. Bueno, en todo caso, lo más cómico, mira, está don Arturo Alessandri. Nunca se ha dado un presidente que haya robado más que don Arturo Alessandri. Conocido en la historia, en la salitrera. El otro que está, Diego Portales. Si tú pensáis, nuestros héroes nacionales, los más importantes, Portales, fundador del Estado, refundador el 25 con Alessandri, uno se da cuenta que este país es un país de ladrones, po. ¿Qué vamos a hacer si esta es la realidad de un centralismo? Entonces, además de robar, se centraliza. Y lo que tú me decías que es verdad, yo creo que también se forman pequeños monarcas en las provincias y en las regiones, porque es verdad eso, que hay una lucha entre una ciudad y otra. Coquimbo, mira, están a 8 kilómetros. Lo que pasa es que yo siento que hay como cosas diferentes, porque efectivamente un tema es el proceso de descentralización y otro es cuánta educación cívica tengamos, cómo llegamos realmente haciendo estándares de probidad y logramos que la función pública cumpla con esos estándares que tanto nos gusta hablar. Sabemos que hay como 3 ámbitos, Cristóbal, de descentralización: administrativa, política y fiscal. A tu juicio, en términos de esos 3 ámbitos, al menos administrativa y política, ¿cuál debieran ser las principales medidas que se tomen? A ver, antes de las 3, digamos, para poner un poco la orden de prelación, yo creo necesario efectuar una política de capital humano al nivel de lo que requiere nuestra gestión pública, digamos. O sea, no puede ser que la calidad profesional se concentre en la metropolitana y, por ejemplo, no sé, en Timonquel, que tiene solamente 3 funcionarios en la municipalidad, tengamos, ¿cierto?, lo que votó la ola. Entonces, es bueno también tener una política de incentivo y de formación de capital humano a la altura de lo que significan los desafíos de las regiones. Eso como colchón para la descentralización. Luego de eso, yo creo que es fundamental entrar a lo que significa la arena de la desconcentración presupuestal o administrativa, que es básicamente la idea de dar más atribución al manejo presupuestario y en ese sentido también dar mayor autonomía al gasto a nivel regional. Después de esto yo entraría al tema fiscal propiamente tal, que básicamente, y así como a grandes rasgos, sería de que un porcentaje de los impuestos y de la recaudación local se quedasen ahí, un porcentaje, digamos, porque también hay que redistribuir al resto de las localidades, y en el cuarto peldaño yo diría que aparece recién la descentralización política, entonces que vendría a ser la elección directa de nuestros representantes, ya sean consejeros regionales u intendentes y otros más. En esa medida yo creo que en Chile, también por una cuestión bastante política, de salir en una foto con todas las manos arriba, decir avanzamos en la descentralización política, que es una cuestión mucho más rimbombante y que le puede gustar mucho más a la ciudadanía, se han puesto, ¿cierto?, la carreta por delante de los bueyes y se ha avanzado o se ha puesto sobre la opinión pública una descentralización política y se ha un poco olvidado la importancia de la descentralización fiscal, ¿cierto?, y la desconcentración administrativa. Quiero saludar muy fuertemente a Fernando San Román, alcalde de Tocopilla, que se acaba de sumar a este panel. Muy buenas noches, Fernando. Estamos aquí con Rafael Gumucio y Cristóbal Reyes. Estamos hablando de descentralización y siendo tú alcalde más encima de Tocopilla, quería partir haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cómo ves tú como alcalde desde el municipio de Tocopilla, cómo afecta el gran centralismo que tiene Chile? O sea, ¿cuál sería, si tú tuvieras que decir en una frase, la cosa más impactante que te ha tocado experimentar desde que ocupas el cargo de alcalde? Bueno, primero, gracias por la oportunidad, por el espacio, un gran programa, lo seguimos por internet siempre, así que un gusto estar acá. Bueno, creo que el hecho de que yo esté acá en este programa refleja el centralismo. Yo estoy en Exacto. Santiago porque tuve que venir desde Tocopilla, viajar miles de kilómetros, a buscar respuestas del gobierno central a problemáticas de Tocopilla. Recursos, proyectos. Imagínate, yo tuve que venir hoy día a reunirme con el subsecretario de Transporte para pedirle que un subsidio de transporte para Tocopilla lo apuren, que estamos esperando hace 2 años.
tuve que venir a reunirme con el subsecretario de Vivienda para precisar temas de vivienda de subsidios para Tocopilla. ¿Por qué? Insólito. Porque tenemos un intendente, un gobernador que tiene muy buenas intenciones. Yo me llevo súper bien con ellos. Trabajo en conjunto, coordinamos muchos temas, pero no tienen ningún poder real. No tienen ninguna facultad. Pueden tener buenas intenciones, pero no deciden nada, finalmente. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Yo lo he dicho todos estos días, desde que estoy acá. Estuve en un panel de descentralización ayer, hemos estado conversando en diferentes medios. Dennos las plata, los recursos y las herramientas, y nosotros nos hacemos cargo, no vamos a venir nunca más a la moneda a molestar a nadie. Hoy día no tenemos ni los recursos ni la herramienta. Nosotros tenemos un presupuesto de 3.500 millones de pesos anuales para Tocopilla. Tenemos que hacer maravillas para pagar el alumbrado público, los sueldos de nuestros trabajadores, tapar los hoyos de las calles, regar las áreas verdes con 3.500 millones versus 120.000 millones que tiene, por ejemplo, Las Condes. Aparte que hay un tema que no, la gente no lo percibe tan directamente, pero cuando uno ha trabajado un poco en políticas públicas sabe que es gravísimo, y es que las políticas públicas se diseñan en Santiago. Un poco lo que pasa en el Transantiago. Pero claro, el Trans es Santiago. Cuando es Transregiones es terrible, porque en el fondo la mayoría de las políticas públicas, todas se diseñan en Santiago muchas veces, y entonces un perico X que tiene que estar adivinando o suponiendo, no vamos a decir que es su culpa, digamos, pero qué está pasando en otra comuna, y muchas veces se diseñan programas que están muy mal hechos o muy restringidos, y entonces los municipios tienen que implementarlo con una serie de restricciones que no permiten hacer el trabajo de manera efectiva. Claro, son programas estandarizados para todo Chile, entonces se diseñan en Santiago y tenemos que aplicarlos a la fuerza prácticamente en todas las ¿Quiénes son regiones. los planes de en toda la seguridad, de comuna? Todo. barrios en paz, todo? La otra vez yo no quería firmar un convenio con Senda, previene el tema de droga, y yo me negaba sistemáticamente a firmar, decía, esto no es para Tocopilla, y me explicaban y me tuvieron que casi obligar a firmar, me decían, es que así es, y tienes que firmarlo, si no, no van a llegar las platas, no se va a poder aplicar, no va a poder contratar, y esto se manda para todo Chile un mismo formato. Y eso es terrible, o sea, ¿qué saben los funcionarios de Senda Santiago la realidad de las drogas de la comuna de Tocopilla, de la segunda región de Antofagasta? No tienen idea. Ahora, hay un tema, Rafael, que ahí ya es político, porque desde diversos ámbitos yo siento que este tema ya, el diagnóstico existe. O sea, a mí me tocó trabajar, de hecho, en el diseño, en la evaluación del Plan Comunal de Seguridad Pública. Tuve que visitar 10 comunas a lo largo de Chile y era evidente lo que tú hablabas de la estandarización de los programas, que era fatal. Pero cualquiera te lo decía, ¿sí? Y en varios ámbitos, en fin. ¿Qué pasa? Que a la hora de los cubos sistemáticamente no pasa nada, porque yo me junté justo cuando estaba terminándose el trabajo que lideró Esteban Valenzuela, y había una esperanza respecto a esta comisión, respecto a lo que iba a salir, no solo en materia del intendente electo, que ese es como el gran titular, sino, por ejemplo, en la distribución de los recursos, en las fiscales, administrativos, etcétera. Ya ha pasado un año y no ha pasado nada. ¿Esta es como una causa perdida? ¿Cómo se gana? No, yo creo que lo que pasa es que este país se construyó de esa manera. Entonces, si no entendemos eso, estamos perdidos. Si Portal lo construyó de esa manera, ya lo conversamos. Siglo XIX entero destruimos las provincias. Después las provincias del norte fueron muy importantes. Pero fueron muy importantes por los recursos que aportaban. Yo fui un día a Tocopilla para contarte. Era la época que luchamos contra la dictadura. Le estuve haciendo clase a la gente de la CNI, güey. Porque era re divertido, porque era la ciudad más chica, Tocopilla, ahora es más grande. Yo ¿para qué te cuento esa negra? Para hacerme la realidad. Yo creo que Chile es un país muy centralista, y en que tenemos dos problemas. Tenemos el centralismo respecto a las provincias y la monarquía presidencial, que también es un tremendo... Oye, ¿por qué no pensamos, perdóname, me meta en un tema que yo creo que es bien de fondo, ¿eh? El presidente de la República, cuando el presidente de la República falla entero el sistema. Pero eso es algo, ¿no siente que, retomando ese punto, ¿no siente que eso es algo que se agudizó con Sebastián Piñera? Porque Claro. yo siento que lo que fue muy característico del, y quizás hoy día estamos en la misma situación, es que cada vez que había un problema en regiones, entonces la solución ya daba lo mismo el intendente, daba lo mismo el gobernador, daba lo mismo el ministro de turno, sino que era directamente el representante del conflicto con el presidente de la República. Y eso te mata automáticamente toda la institucionalidad. Pero claro, pero acuérdate lo que pasó en Aysén, ¿Sí? y lo que pasó en Magallanes. Fueron cosas terribles. Ver a esa pobre intendente de Magallanes o Aysén daba risa. Po. Aquí voy a aprovechar este instante para saludar a quienes nos escuchan en Aconcagua a través de www.radiolaciudadtv.cl. También saludamos a Región de los Lagos en Radio Los Muermos, y especialmente a Vero Cifueta, que estuvo de cumpleaños hace unos días, y en Curicó a Radio Qué Buena. Un gran abrazo a todos ellos. A Vero Cifuentes, un saludo. Así Siempre ahí Siempre intercambiamos tuiteos con Vero Cifuentes. Aprovecho de Un gran saludarlo besito, también. sí. ¿Y en Tocopilla qué radio hay?
En Tocopilla tenemos varias radios locales, Radio Actual, Radio Éxtasis, Eso les quería preguntar. Radio FM por ti. ¿Qué pasa a nivel de cultura? Porque, bueno, obviamente la cultura pasa lo mismo a nivel de ministerio, un ministerio que tiene muy poco presupuesto, por tanto, muchísima más dificultad a la hora de generar una identidad país. Estábamos hablando justo que antes llegara Fernando justamente cómo se genera una identidad país, pero también combinando grados de federalismo. Me interesa saber en Tocopilla cuál es la cultura tocopillana, cómo se convive, cómo se siente lo que está pasando en Santiago, cómo se convive. También Cristóbal nos explicaba cómo era el sentir de la gente que estaba en su región, no de gente de su edad respecto a Santiago, si los sentían como muy lejanos o no. ¿Tú sientes que desde Tocopilla se siente como una identidad nacional fuerte o realmente hay una sensación de abandono importante? Mira, la gente igual, y te pongo como ejemplo, estamos en septiembre, la gente igual celebra las fiestas patrias, la pasa bien y existe ese sentimiento como nacional, pero siempre está presente ese sentimiento como del abandono. Los tocopillanos y en general la gente del norte sentimos que estamos abandonados del nivel central. Y ahí también se dan contradicciones, porque como que nosotros mismos reafirmamos el centralismo, porque es como que tienen que venir a rescatarnos, tienen que venir a ayudarnos. Pero es porque nos han enseñado eso, el sistema nos enseña a que tiene que venir el presidente, el gobierno central a darnos las soluciones y ayudarnos, tiene que mandar un delegado presidencial. Y por eso que nosotros en estos últimos acontecimientos dramáticos, tristes que han ocurrido en Tocopilla con el aluvión que cobró 5 vías y destruyó muchas casas, nosotros dijimos desde el primer día, no queremos ningún delegado presidencial. Entréguenos los recursos y las herramientas y aquí está toda la capacidad para que nosotros mismos nos hagamos cargo. Y así lo hemos hecho. Nos hemos hecho cargo nosotros mismos. ¿Cómo está hoy día Tocopilla? Ha avanzado bastante. De hecho, en 10 días se despejó todo el barro de las calles bastante rápido, inédito. Y eso no solo porque tuvimos muchos camiones de empresa y porque el gobierno ayudó y eso se reconoce y se valora. Las Fuerzas Armadas también se desplegaron. Sino que principalmente por el mismo poblador, por los vecinos. Hubo muchos voluntarios. Los jóvenes tiraron pala. Todos tiramos pala. Toda la población tiró pala prácticamente. Y entre todos nos hicimos cargo de recuperar la ciudad, con un espíritu de lucha tremendo, de sobreponerse a la adversidad increíble. Los tocopillanos tenemos esa fuerza. Tuvimos un terremoto en 2007, todavía hay algunas casas que no se han construido, imagínate, 8 años, y ahora vino una aluvión, entonces la naturaleza nos ha golpeado duro. Exacto. Y como estamos ya casi preparados, acostumbrados a sufrir ese dolor de tanto desastre y a sufrir también la burocracia, el centralismo, que hemos dicho hagámonos cargo. Y nosotros así lo hicimos. Por ejemplo, en el tema de las casas destruidas por el aluvión hay subsidios, que son bastante buenos. Nos escucharon y tomaron en cuenta muchas de las peticiones que hicimos. Pero hay techumbres dañadas en Tocopilla. Muchas casas que se les destruyó el techo por la lluvia. Allá no estamos preparados para la lluvia, no nos preparamos para eso. Claro. Y el gobierno nos dijo, no, por el techo cada uno es responsabilidad de cada uno, arréglelo ustedes. Bueno, eso lo podrán hacer algunos, pero hay adultos mayores que tienen pensiones de 80.000 pesos miserables, gracias a este sistema FP que tenemos, que no van a poder arreglar los techos. Entonces nosotros, en vez de quejarnos y decir el gobierno no nos quiere ayudar, perfecto, el gobierno nos dijo que no importa. Creamos un plan municipal de techumbres solidario, un banco de materiales con donaciones de municipios, empresas, incluso ayuda internacional que nos han ofrecido algunos países, bienvenida, y estamos generando un banco de materiales y los vamos a distribuir con las juntas de vecinos, con el equipo del municipio de manera organizada, y vamos a empezar a reparar autogestionadamente los techos, sin esperar que venga el Estado central a arreglarnos los techos. Pero a la vez, qué terrible la falta de comprensión de la situación local. De sensibilidad, sí. Porque francamente considerar que un techo puede no ser algo urgente. Cristóbal, tú formas parte de la Mesa Nacional de Marca C, que obviamente defiende el cambio constitucional vía una asamblea constituyente. Y el tema de la descentralización cruza directamente la discusión constitucional. ¿Cuál ha sido el análisis que ustedes hacen desde Marca C tanto sobre la Comisión de Descentralización y sobre cómo esta sería incorporada en materia de reforma constitucional? A ver, va a partir... Marca C probablemente tal no entra tanto en detalle respecto a materias tan nacionales, más bien nosotros creemos que para resolver estos temas constitucionales lo más adecuado es abrir el debate a la ciudadanía y que la ciudadanía a través de sus propias opiniones, percepciones, apreciaciones y vivencias pueda resolver cuál va a ser la mejor forma de darse sus reglas a sí misma y cuáles van a ser esas reglas, es decir, mecanismos y también contenido. Nos hemos entrado a discutir, digamos,
cuánto nos gusta o no nos gusta el proyecto del Ejecutivo, o cuáles son las falencias, o cuáles son los pros y los contras, digamos. Pero lo que sí tenemos muy claro, digamos, es y lo hemos hecho así en algunos cortos que ha liderado algunos de nuestros voceros, que el problema de la descentralización es un tema que ha sido histórico en nuestro país. Sin más, para pasarlo así como muy en simple, recordamos, por ejemplo, Lavín en el 99, acá te traje la cita fresquita, avanzar hacia la elección directa de las autoridades regionales por la propia comunidad. Lavín en el 99, Lagos en el 99. Completaremos en un plazo de 5 años el proceso descentralizador y de desconcentración del Estado. Y Piñera en el 2009. Haremos en 20 minutos lo que nos hicieron en 20 años. Todavía estamos esperando todos esos anuncios. Entonces, este tema de descentralización es un tema que ha sido histórico en Chile y se ha ocupado mucho para hacer campañas políticas, pero de efectividad respecto a las políticas públicas y a cómo se ha avanzado en su cambio constitucional ha sido nulo. Ahora se está intentando, ¿cierto?, avanzar hacia la elección directa de los intendentes, lo que sería un gran paso, pero como bien lo mencionaba, si no tenemos bien claro cuál va a ser la nueva normativa para que las propias regiones y localidades puedan tener sus propios recursos y administrarlos de la forma en que ellos estimen conveniente, la elección del intendente es una figura que nos va a ayudar mucho. Claro, digamos. porque ¿qué facultades va a tener? ¿Qué presupuesto Claro, va a tener? Claro. Totalmente. Es el tema de fondo, sí. Vamos a ir a la pausa con @Café del Autor, que ubicado en Manuel Montt 334, y vamos a escuchar Basta de los Vázquez y volvemos en unos minutos. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Hola, señora María. ¿Cómo? ¿Otra vez subió el pan? Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos Patagones sin cerveza. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Aquí viene basta, basta. Cambio de constitución binominal para la casa. Basta, basta. Basta ya de que nos roben nuestro bote y nuestra agua. Cóbrele al cobre. Aquí tenemos para educación. Cóbrele al cobre. Aquí tenemos para la salud. Cóbrele al cobre. La justicia para trabajador. Quiero renacionalización. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Oh no,
Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Mujeres tras las rejas de Pinochet, testimonio de 3 expresas políticas de la dictadura de Vivian Lavín. Un libro escrito a 4 voces, la periodista que indaga y se estremece y el relato de víctimas de la resistencia chilena. Testimonios que nos harán recobrar la esperanza y la convicción que otro mundo debe hacerse posible y vale la pena seguir soñándolo. Adquiera su ejemplar en Radio Universidad de Chile, en Librería Prosa y Política y en Librería del Centro Cultural GAM. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida. Hemos conversado sobre salud general, sobre salud dental, sobre salud mental. Y también hablamos de investigación, especialidades y universidad. Sobre políticas públicas en salud y género. Y sobre arte, cultura y educación. Y siempre lo hemos hecho con los cuidadores de la salud. Profesionales de todos los ámbitos de la salud. Y con las organizaciones comunitarias. Todos los jueves, de 11 a 12 del día. Aquí en Radio Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Todos los viernes a las 20 horas nos encontramos con la metrópolis de los ciudadanos, Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Citoyens es una gentileza de Hacienda Picarquín, naturaleza y encuentro. A 50 minutos de Santiago, a los pies de la precordillera de los Andes, en la comuna de Mostazal lo espera un lugar acogedor, tranquilo y seguro, ideal para seminarios y cursos de capacitación, excursiones, campamentos, celebraciones de empresas, paseos familiares, de colegios, festivales y muchos otros eventos. Picarquín, encuentro con la naturaleza. Reservas e informaciones al fono 2-299-892-60 o al correo picarquín@picarquín.cl. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Me da con decirte Frank Reyes. Ay, perdón, estamos al aire. Frank Reyes. Justo no. Estamos de regreso con Cristóbal Reyes de la Mesa Nacional de Marca C. Estamos con el alcalde de Tocopilla, Fernando Sarromán, progresista también, y con Rafael Gumucio, historiador. Antes de continuar con nuestros panelistas de lujo, quiero pasar el dato que hoy día Fernando San Román va a estar en la red en directo a las 22 horas, entonces los invitamos a todos a sintonizar la red, que es el canal 17 si usted tiene VTR, y también recordar que mañana se vota la idea de legislar a favor del plebiscito, y acá hacemos un llamado a que se consigan o que quienes se comprometieron para votar a favor de legislar en favor del plebiscito efectivamente voten a favor, y ojalá logremos sensibilizar a los diputados Chaín y Cornejos para que también se sumen a este proyecto, ya que es clave. Y también sí, es importante que los diputados, si alguien los conoce, los llame ahora, les mande un WhatsApp, un Twitter. Chaín, Fuad, estamos hablándote a ti, y Cornejo. Y también quiero invitarlos a todos mañana a que vayan a la presentación de la edición que reúne las memorias traducidas al español de Pierre y François de Menton, que se llama El asilo contra la opresión, que se va a realizar mañana a las 7 horas en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Matucana 501, Santiago, Metro Quinta Normal. Ahora vamos a seguir hablando de pueblos originarios por una parte, que también tiene que ver con el tema de la descentralización de alguna forma, y luego de inmigración. ¿Qué les ha parecido todo lo que pasó respecto a Huenchumilla? Fernando, ¿qué te pareció la salida de Huenchumilla, cómo se presenta, y las nuevas declaraciones del nuevo intendente, que básicamente ayer dijo que eran todos unos delincuentes quienes estaban tomando Conadi? Bueno, primero yo creo que el señor Huenchumilla debe sentirse orgulloso, porque yo creo que
lo sacaron por bueno, porque estaba haciendo bien la pega, sí, derechamente. O sea, un intendente que por primera vez estaba tomando los temas en serio, que planteó una propuesta. A mí me queda claro por qué lo sacaron porque él planteó un Estado plurinacional, un reconocimiento a los pueblos originarios, a los pueblos de nuestro país, y particularmente al pueblo mapuche, porque él planteó y apuntó derechamente a las grandes forestales como parte del problema. Y ahí hubieron ahí llamados tocó intereses poderosos. Entonces, ahí yo creo que está la explicación de por qué lo sacaron. Y es lamentable, o sea, eso habla muy mal del actual gobierno. Eso explica también por qué el gobierno sigue bajando en su popularidad, porque salen de una y caen en otro tema como este. O sea, es lamentable. Además, ahí está la mano del ministro del Interior, claramente. Claro, porque pareciera ser que una cosa es que uno no comparte el plan o los dichos de Claro. Guachumilla, pero cuando simultáneamente en Chile hay una discusión urgente sobre descentralización y otorgar mayor poder a los intendentes, echarlo en el minuto en que él se empodera o Claro. hace uso de ese empoderamiento es como la peor señal, ¿no? No, absolutamente, una señal clara de que al gobierno no le interesa la descentralización de verdad. Yo lo digo derechamente, yo tenía muchas esperanzas, yo he perdido las esperanzas, espero equivocarme y que me demuestre lo contrario, pero el otro día un alcalde decía, Piñera prometió y no cumplió con la descentralización, pero este gobierno tampoco ha cumplido. Nosotros todavía estamos esperando en Tocopilla y el alcalde de Calama y los alcaldes del norte señales concretas y claras en descentralización, y no las ha habido. Y después tenemos todos los problemas nosotros, no tenemos plata para contratar más profesionales, la ley a las municipalidades no nos permite contratar más, y después nos dicen hagan más proyectos, po. Exacto. ¿Y con qué plata contrato gente y cómo hago proyectos? Entonces es tremendo, y además que le dice el ministro a Huenchumilla, no se olvide que los intendentes no son autónomos, o sea, lo deja muy claramente establecido. O sea, acá, cuidado con la autonomía, cuidado con tratar de ser independientes, de tener sus propias decisiones, porque les va a costar caro. Así, derechamente, es la señal que manda el gobierno. Rafael, que ¿tú tienes recuerdo de que hayan habido otros casos así con un intendente tan empoderado, llamémoslos así? Difícil de encontrar en la historia, porque, bueno, siglo XIX completo, que te lo dije, ese es completamente federal. Pero el siglo XX es imposible, porque cada día es más centralista. Mira, dan risa a los intendentes. Yo creo que los intendentes es un puesto... Bueno, más ridículo todavía son los gobernadores. Pero el peor ¿Tú entendí caso lo que es un gobernador? No, yo nunca entendí. No tiene cómo ninguna funciona. facultad, No tiene derechamente. ninguna. Sus delegados, o sea, hacen una broma. Pero ¿qué rol cumple el intendente de región metropolitana? Para mí esa es como la Pero mira, agreguemos una cosa bastante bien franco. Yo viví en Valparaíso mucho tiempo. Y hay como 3 intendentes bien corruptos en Valparaíso. O sea, a la larga también, yo quería preguntarle al alcalde también, porque supongo que es un fenómeno, hablemos de la corrupción, ¿no es cierto? En la corrupción en Chile es una corrupción centralista, de ministros, hay varios senadores, lo que tú quieras. Pero también hay mucha corrupción en los municipios. Sí, sí. Porque tú estás formando también una especie como de caciquito, ¿te fijas? Entonces, el drama chileno... Las licitaciones de las basuras, Bueno, cosas de ese tipo. Tenemos 3 en basura. Para Claro. ser bien objetivo, algunos estudios dicen que los lugares donde es más fácil realizar licitaciones truchas o corrupción es en los niveles más locales, porque hay menos fiscalización. Absolutamente, y se da. De hecho, ayer me lo preguntaban también en un panel, ¿qué hacer para combatir la corrupción, la basura, las licitaciones? Por lo menos nosotros en Tocopilla no vamos a tener ese problema, porque la basura es un servicio que el municipio atiende directamente, y mientras yo sea alcalde no se lo vamos a entregar a ninguna empresa privada, porque tenemos la capacidad, a pesar de que somos un municipio chico, de administrarlo directamente, y todos podrían tener esa capacidad. Exacto. Lo que pasa es que también es interesante para ciertos intereses licitar estos servicios, porque pasa lo que pasa. Ahí puede pasar por debajo algo y ocurren, mire, se ganó la licitación. Nosotros por lo menos ya no vamos a tener ese problema, porque administramos directamente el relleno sanitario, nosotros mismos sacamos la basura y lo vamos a seguir haciendo, porque no necesitamos concesionar o privatizar un servicio que podemos hacernos cargo nosotros. Cristóbal, ¿cómo lees tú las declaraciones de Huenchumilla, el caso Huenchumilla? A ver, yo estoy muy de acuerdo con el alcalde de San Román. De partida, él lo sacan efectivamente porque intenta romper con la digamos, con esta cosmovisión homogénea del Estado y va por un Estado plurinacional, que es totalmente posible porque hay otros países que han avanzado hacia allá, digamos, y también porque toca intereses de las forestales, y eso evidentemente fue así. Yo más que eso quisiera agregar y ponerme como un poco del lado de Huenchumilla, porque él estaba haciendo lo correcto respecto de una cuestión que nosotros como progresistas, digamos, también lo hemos dicho, que se trata de no judicializar
las cuestiones que son políticas. Y yo creo que él justamente estaba por esa línea, que estaba resolviendo un problema que es naturalmente político y no jurídico, lo que a mí me parece que era el camino correcto para poder avanzar hacia el conflicto, ¿cierto?, que tiene el Estado chileno con la nación mapuche. Así que, por mi parte, comparto con las palabras del alcalde y agrego ese punto, digamos, que estar haciendo, ¿cierto?, las cosas en el camino correcto, que justamente es resolver problemas políticos con política y no con procesos judiciales, digamos. Quiero aprovechar ahora de pasar a otro tema, en particular esta declaración que hizo el canciller Heraldo Muñoz en torno a que entre 50 y 100 familias sirias podrían refugiarse en Chile. Primero que nada, ¿qué les parece el panorama sobre la inmigración en Chile? Sabemos que la inmigración ha aumentado, a pesar de que en Chile el porcentaje sigue siendo muy bajo, y los niveles de asentamiento y de aculturación de la inmigración han sido distintos y de aceptación también. Se ha ido produciendo de a poco con algún tipo de inmigración, sensaciones encontradas de parte de los chilenos. ¿Cómo ves tú en el norte, Fernando, la situación de los inmigrantes en tu comuna en particular? A ver, nosotros hay contrastes, porque yo he estado en reuniones de alcaldes donde los alcaldes, teniendo tantos temas importantes más que criticar a los inmigrantes, se ponen a disparar. Tenemos lleno de colombianos y aquí y allá, y una cosa terrible, así casi raya en el fascismo, yo lo digo derechamente. A mí me avergüenza escuchar a algunos colegas alcaldes, poco menos que hay que eliminar a los inmigrantes, así, de ese nivel. Nosotros en Tocopilla no tenemos ese problema, tenemos una comunidad inmigrante, problemas hay en todos lados. Si hay chilenos que cometen delitos y extranjeros que cometen delitos, y hay un montón de chilenos muy buenos y un montón de extranjeros muy buenos, hay de todo. Entonces, criminalizar a una comunidad completa porque alguien de esa comunidad comete un delito es terrible. Y es más, si uno revisa las cifras, los delitos vienen de otra parte, no precisamente del mundo inmigrante, y se tiende a través de algunos medios a criminalizar a los inmigrantes como que de ahí viene la inseguridad y los delitos. Nosotros en Tocopilla tenemos una comunidad de inmigrantes colombiana muy alta, que ha crecido bastante. ¿Es la principal fuente? Es la principal, ya, en la comuna de Tocopilla. Pero en Tocopilla estamos trabajando de la mano con ellos. Ellos tienen una agrupación, Colombianos en Tocopilla, que trabajan en apoyo de la ciudad. En este último acontecimiento aluvión andaban en terreno entregando ayuda a los damnificados, entregando alimentación, té en la noche a los voluntarios. Así son nuestros inmigrantes en Tocopilla. Es más, en la población 5 de octubre, que es una de las más afectadas por el aluvión en Tocopilla, viven muchos inmigrantes colombianos. Y la gente hace poco se me acercó muy preocupada porque el serbio les dijo a unos inmigrantes colombianos que vivían en una casa que ellos se tomaron un terreno, porque los que no tienen plata no eligen dónde vivir, y a veces se ven obligados a tomarse un terreno para darle un techo a su familia. Los que tienen plata pueden comprarse un terreno. Y los querían desalojar, y la gente fue a defenderlo. Alcalde, nosotros no queremos que los colombianos se vayan porque ellos se portan bien, son buenos vecinos, nos cuidan. Es más, desde que llegaron los colombianos a este barrio, bajó la delincuencia. Mira, todo lo contrario a lo que transmiten algunos. Todo lo contrario, porque nos cuidan, nos protegen y son buenos vecinos y viven en comunidad. Y a su vez llama la atención porque Chile es un país muy extenso, Rafael, que en todo caso puede ampliamente permitirse políticas de inmigración, en el sentido de traer inmigrantes calificados. Tenemos un déficit en capital humano avanzado en ciertas áreas. Tenemos déficit en técnicos profesionales en ciertas áreas también. O sea, más bien yo siento que debiésemos tener una política de ser un país abierto, así como lo es Australia, por ejemplo, en vez de ir al goteo. Y claro, obviamente felicito la iniciativa del Ministro de Relaciones Exteriores, pero no puedo dejar de pensar que 50 y 100 familias, francamente, es la nada misma. Venezuela va a recibir como miles. 20.000. 20.000. Es que este país, mira, yo creo, un tiempo un experimento. Este país es clasista y racista. Lo que se hizo en la Patagonia con los belgas, con los alemanes. Y la gradualidad. ¿Se dan cuenta que para todo el gobierno es gradual? Claro. Las reformas graduales. Y mira, a los inmigrantes lo van a recibir de forma gradual. Pero acá los alemanes... Todo es gradual para la nueva mayoría. Corrígeme, Rafael, tú como historiador, pero los alemanes llegan a 1875, la primera ola, por así decirlo. Y eso fue bien masivo. O sea, había una visión estratégica de geopolítica, de ocupar un territorio. Una cosa que es muy simple. Ahí volvamos a la historia. O sea, acuérdate que Chile llegaba hasta Concepción. Sí. Y que por el otro lado, que le robamos a los bolivianos, llegábamos solamente hasta Atacama. O sea, esa es la realidad de Chile. Entonces, lo que hizo la colonización de Puerto Montt y todo eso, era obvio, porque hizo mucho por Chile. Ahora, lo que pasa es que lo que te quería decir, hubo una vez un experimento que es genial. Mostrar a los niños chicos, les mostraba una guaguita negra,
una muñequita negra, una muñequita blanca. Sí. Yo creo que el racismo chileno es muy grande. ¿Qué decían? No me conozco ese experimento. Era muy bonito, mira. Era mostrar cómo los estándares de los papás se transmitían a los hijos. O sea, ¿Qué decían los niños? niños chiquitos, mira, le mostraban 4 muñecas. Entonces decía, por ejemplo, ¿qué muñeca se robó el chocolate? Siempre la muñeca negra. No, una cosa increíble. Entonces, Sí, es terrible. ¿Qué? es horror. terrible. No, Estamos si todos Chile es un abriendo los país ojos. racista, No, es terrible. increíble. O sea, a todo el mundo le gustaría hacer mate. O sea, nosotros tenemos un país que, perdona que lo vuelva a decir, tantas veces lo he dicho, yo creo, Marco Marreta, cada vez que digo esta cosa, Chile es un país manejado por 4 o 5 familias, y a esas familias queremos adecuarnos a ellas. Entonces, ¿te fijas? Este país no es país de migración, no es capaz de entender, tenemos una inmigración haitiana. Pero sin embargo, la parte de las grandes fortunas hoy día son también algunas de Sí, la pero son inmigración. inmigrantes anteriores. Claro, esa es la diferencia. Son grandes fortunas cuando Chile todavía era fácilmente comprable, ¿te fijas? Hoy día esas grandes fortunas, que tienen apellidos, muchos no son de origen español, ¿no es cierto? Croata, alemán. Croata, alemanes. Esa gente también es racista, porque ve al otro como peligro. A ver, digamos una cuestión que yo creo que es humana. Hay un tipo que decía una cuestión genial. Nosotros cuando veníamos en la católica al país decía, el burgués es el otro. Entonces, uno siempre ve al otro como el enemigo. Esto es lo terrible de Chile. ¿No te pasa a ti? Yo me subí al metro y yo ando puras cosas que vive la gente pobre, no vivo con la gente rica. Entonces, vivo las cosas que le pasan de verdad al chileno. Y te subí yo me subo a las 7 de la tarde, súbete al metro. Unas ganas de matarse unos con otros. Para un mensaje que quería tocarlo. Que los chilenos, los gobernantes no entienden que hay la vida común de la gente. Es que ahí hay otro tema, porque ahí hay un tema de frustración y de una frustración que alcanza niveles de violencia bien altos, que es re jodido. O sea, cuando uno visita los comunales, por ejemplo, el interior del PRO, o ves las juntas de vecinos, cuando te empiezas a dar cuenta, vamos viendo las colas del auge, vamos viendo la pensión promedio que es inferior a sueldo mínimo y que son familias que tienen que vivir con abuelos, con hijos, las madres solteras, etcétera, con un transporte público que te hace en el fondo tener un promedio de 3 horas muertas en transporte público, 3 horas muertas. O sea, los niveles de frustración que pueden estar generando, condiciones laborales malas. Tenemos, para ser país de la OECD, muy pocos días de ¿En serio? vacaciones hábiles. Entonces eso te va generando niveles de frustración y de violencia no menores. No es la mala vida. Los indígenas bolivianos hablan de la buena vida. Entonces, la vida tiene sentido si es buena. Pero una vida como esta, yo te lo juro, hoy día me subí, no se me ocurrió tocarle por la cuestión a ninguna niña. Lo único que quería matar al gallo del frente. Entonces, si tú empezás a odiar, esto es Santiago, en Tocopilla fue tan mejor en eso. El odio que hay entre santiaguinos, uno y otro. Yo realmente decía, Esa es una buena pregunta. ¿Cómo está esa sensación de, como dice Marco Enríquez, cómo se vive junto? Porque efectivamente en Santiago hay un tema de que la gente no quiere vivir junta porque está agobiada. Y no, y andan todos corriendo y otro Exacto. ritmo también. ¿Cómo lo se vive en regiones? No, yo creo que nosotros estamos mejor en eso, sinceramente. Creo que allá no nos odiamos tanto, entre todos. no me querían matar a nadie. Claro, no dan ganas de matarse así Violentamente. tan rápidamente. Pero sí creo que en general en la sociedad chilena y en la sociedad actual se está perdiendo la vida en comunidad. Y el individualismo tejido social. reina. O sea, cada uno ve por sí mismo. Yo escucho mucho eso. No, yo no me meto con nadie. Yo veo por mí nomás. Y no puede ser eso. O sea, tenemos que recuperar la vida en comunidad. Nosotros por eso nos hemos propuesto allá en Tocopilla potenciar mucho la junta de vecinos. Le construimos la sede a todas las juntas de vecinos para que todo el mundo no tenga ninguna excusa para no reunirse. Si la excusa era que no tenían una sede, ahí está la sede. Reúnanse, hagan actividades, júntense, organícense, preocúpense del vecino. A veces yo me he encontrado con casos de gente que no tiene idea de quién vive al lado. Bueno, no sabe que al lado Santiago es pan de cada vive una día. abuelita que a lo mejor vive sola y a lo mejor el día de la lluvia nadie le podía ayudar. Bueno, nosotros hemos trabajado y estamos trabajando fuertemente para que eso se termine, para que todo el mundo viva más en comunidad. Es la única manera. Sí. Y la segregación de la sociedad, lo mismo que en la educación, pues. Escuelas para ricos, escuelas para pobres, barrios para ricos, barrios para pobres. El sistema funciona así, individualistamente, segrega, divide. Eso hay que combatirlo. Tenemos que mezclarnos más entre todos, convivir más vida en comunidad. Mejor juntos. A mí me gustaría agregar un dato respecto a lo que se señalaba, un poco también vincularlo con el tema de la descentralización, que es fundamental hoy en día, donde no solamente tenemos un problema de geografía, donde estamos siempre muy distantes, estamos muy repartidos, sino que hay un problema de concentración poblacional muy grave en Chile. Sin ir más lejos, en Coquimbo, que es la región donde yo vengo,
más o menos consta de 40.500 kilómetros cuadrados. Santiago de 15.000, o sea, mucho menos, y en Santiago más o menos viven 450.000 personas por kilómetro cuadrado y 18 en Coquimbo, imagínate. 4 en Antofagasta, o sea, es una cuestión violenta, digamos. En Santiago, que es un pedazo de tierra muy pequeño, más chica que la cuarta región, digamos, casi un 40% más chica, concentra más del 40% de la población. O sea, es una cuestión grave, no se puede seguir viviendo en estas condiciones. Es por eso que la descentralización también es tan importante. Y tenemos que avanzar también por el bien de Santiago y por el bien de las regiones. Les quiero hacer nos queda poco tiempo, pero una última pregunta. Hoy día Gutenberg Martínez decía en el primer café de Radio Cooperativa, que es una radio amiga esta, que había que avanzar en Chile hacia un régimen semipresidencial. Interesante que una figura como él no esté cercano. Podría decir que es lo único en lo que podría estar de acuerdo con el señor Martínez. ¿Qué hay que esperar para que esto ocurra, francamente? Porque él apuntaba esa idea a propósito de que las responsabilidades en casos de crisis no recaigan en una sola persona, que lo hablamos acá justamente. Entonces, yo siento que ¿sería esa, ustedes creen? O sea, algunos hablan de crisis institucional hoy en día. A mí no me gusta hablar de crisis institucional porque yo encuentro que cuando uno habla de crisis, fomenta la crisis. Entonces, yo hablo de debilidad institucional. Porque hay problemas. Pero no lo digo por es que yo creo que hay que cuidar lo que uno tiene también. Entonces, uno tiene que ser muy responsable a la hora de saber qué pedaleas da y en qué contexto las da. Y me preocupa mucho la deslealtad con la cual se ha tratado a la presidenta. Nosotros hemos sido muy críticos. Yo soy personalmente... Pero a veces yo siento que nosotros somos más leales con la presidenta que sus mismos partidos. Es increíble. Nosotros desde el Partido Progresista, o sea, primero dijimos estamos de acuerdo con el impulso de la reforma, y ahora, a pesar de que tenemos muchísimas, pero no me voy a explayar, muchísimas críticas sobre la reforma, la conducción, yo igual siento que es una deslealtad tremenda la que le está haciendo. Le están haciendo muchos líderes, no quiero decir toda la coalición que la apoyó, pero muchos líderes de la coalición que la apoyó. Y es grave porque ella no es solo Michelle Bachelet, ella es la presidenta de la República, y como tal, entonces yo hago un llamado, y lo hemos hecho varias veces y lo volvemos a hacer, a los líderes de la nueva mayoría a que la apoyen hasta el final y restricta. Claro, y lo otro importante, creo que es bueno que nosotros como progresistas lo digamos con mucha claridad. Nosotros somos muy críticos de la nueva mayoría, tenemos muchas críticas que hacerlas, las hemos hecho en este programa y las hemos hecho públicamente, pero ella es la presidenta de la República electa democráticamente y tiene que terminar su mandato. Yo he escuchado por ahí algunas voces increíbles que incluso ponen en duda que termine el mandato. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si podemos encontrar que está ni con Piñera nosotros se nos ocurrió hacer eso. Eso es una mezquindad, de una maldad, de un daño total y absoluto. Volver al tema. Mira, la ventaja, el régimen presidencial chileno es enorme, el poder del presidente. Sí. Es jefe de Estado, jefe de gobierno, es jefe de las Fuerzas Armadas, es jefe administrativo, tiene todo el poder. Y claro, y es como el jefe de la coalición. Y no tiene un fusible. Entonces, los regímenes parlamentarios, la ventaja del régimen parlamentario, ahora va a ser cientista político serio. La ventaja del régimen parlamentario es esa. Que tú tienes un fusible. O sea, tú sacas al primer ministro y claro, o cambias el gobierno. Entonces no hay problema. Exacto. Acuérdate que en Alemania, país muy ideal en ese punto, le está yendo bien a Alemania. En Alemania, el presidente de la República era súper sinvergüenza. Sacaron al presidente de Alemania y no pasó nada, sí, Angela Merkel. Tenemos 2 minutos para cerrar. Les quiero dejar a cada uno 45 minutos, el minuto feliz que yo le llamo, para que cada uno diga lo que quiera decir, expresarse sobre lo que quiera. Cristóbal. No, voy a aprovechar el tiempo para hacer nuevamente el llamado para estar ojo con esta moción de avanzar hacia el plebiscito para que la ciudadanía decida cuál va a ser el mecanismo con el cual vamos a redactar una nueva constitución. Mañana se va a votar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, así que todo ojo al charqui, como se dice, y estar apoyando y estar tuiteando y dando las redes sociales para que estemos bien pendientes de que sea el paso para que la ciudadanía pueda decidir cuál va a ser la forma en cómo vamos a redactar una nueva constitución, y como lo he dicho más de una vez, Asamblea Constituyente va a ser nuestro camino. Rafael. Mira, sería la primera vez en la historia de Chile que tendríamos una Asamblea Constituyente. O sea, eso ya es un avance enorme. Considera que hemos tenido 3 constituciones cívicas militares.
O sea, esta sería la primera constitución que saldría del pueblo. Eso sería la refundación nacional. Perdona que yo diga las cosas más claritas y no sea tan cobardón decir, no. La Asamblea Constituyente es verdad, es la refundación de la República. Es la retoma, porque Chile no es una república, Chile es una monarquía, eso le gusta mucho al Marco. Eso viene de muchos historiadores. Chile es una monarquía, ahora vamos a hacer una república. Vamos a reconstruir Chile. Y está bueno porque esto es una lata, esta cosa que cada 5 minutos sacan. De repente, perdón, que terminé una sola cosa. La gente le gustaría que esto fuera como Robespierre, que le cortáramos la cabeza a todos los políticos. Pero no podemos cortarle la cabeza a todos los políticos porque tendría la anarquía, pues, mi viejo. Es muy no, y porque habemos buenos políticos también. Cerramos con el alcalde de Tocopilla, Fernando San Román. Bueno, yo solamente quiero primero agradecer el espacio y decir que hacer un llamado a todos los ciudadanos de Chile. Somos mayoría los que queremos que las cosas cambien, los que queremos un país más justo, por lo tanto tenemos que unirnos más, estamos muy dispersos, muy divididos. Hay como 20 grupos fraccionados y los poderosos están muy unidos y siguen haciendo lo que quieren. Tenemos que unirnos más los ciudadanos, los que queremos cambiar esto, los que queremos transformar esto, y hacemos un llamado a eso. Y lo otro, el problema no es el pueblo de Santiago. El pueblo de Santiago, los ciudadanos de Santiago también sufren el centralismo, también sufren el tener líderes que no están con ellos. El problema es la élite política gobernante de Santiago. Ahí está el problema. Muchísimas gracias, Fernando San Román, con este llamado de unidad y lucidez. Gracias a Rafael, gracias a Cristóbal. Ahora viene el Zócalo Nacional con Hernán Zúñiga. Gracias a Café del Autor, ubicado en Manuel Montt 334. Saludo a todos quienes nos escuchan, a la gente de Tocopilla, a Ricardo Ramírez, nuestro productor, a la Cami Rivera, nuestra productora, a Marco Enrique Minami, que está de viaje, a Leani Muslo, a todos los que están acá. Un gran abrazo y nos vemos el próximo martes en Cambio de Switch. Chao, chao. Chao, chao. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.